Buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este lunes 29 de marzo del año 2021. Hoy, como lo hemos anunciado, vamos a conversar con una destacada abogada, pues penalista, ex fiscal auxiliar en el Ministerio Público y es hija pues de uno de los mejores abogados que ha tenido nuestro país, que por años desempeñó y estuvo al frente pues de una de las organizaciones de abogadas más importantes del país, como es IEGES, y durante el conflicto armado fueron determinantes. Me refiero a Tania Pastor y su padre, don Omar Pastor. José, es un placer estar nuevamente conversando en tu programa y por supuesto con toda la audiencia de TVO. Nos gustaría acercarnos un poco al estado de nuestra justicia e inicialmente retomar por qué usted ha considerado que basta ya de procedimientos abreviados selectivos, luego de que conocimos lo de la licenciada Regina Cañas, conocida como Tía Bubu y ex esposa del señor nicaragüense Mauricio Funes Cartagena, y hoy hemos visto cómo la defensa del expresidente Elías Antonio Saca, ya condenado, comienza su estrategia para ver la manera de poder reducir la cantidad de la responsabilidad civil de los 300 millones de dólares a una cantidad pues simbólica como son 19 millones de dólares. En realidad esto de la justicia selectiva no es nuevo ni en la Corte Suprema, es decir, no es nuevo ni en el órgano judicial ni tampoco en la Fiscalía General de la República. Y cuando yo lo traslado al tema específico de procedimientos abreviados y de criteriados, de figura de los criteriados en realidad, que son beneficios que se les otorga a algunos procesados, me refiero que este tipo de beneficios está sacado de contexto. El procedimiento abreviado no se ha diseñado en ninguna parte del mundo para generar una especie de impunidad en cuanto a los delitos de corrupción. En realidad los procedimientos abreviados fueron diseñados para delitos leves o delitos de poca relevancia. Esto lo ha retomado así la misma Corte Suprema de Justicia, que son para delitos de poca relevancia jurídica. Pero aquí lo que se ha hecho es que generalmente los políticos condenados por corrupción, que en realidad es... La doctrina los denomina como criminales de cuello blanco y les pone nombres pomposos como para generar empatía, pienso yo, con los lectores, con la población. En realidad son ladrones que visten de corbata. Entonces estas personas lo que hacen es que tienen representaciones legales un poco costosas o un poco selectas, que no se quedan únicamente con la representación pública gratuita del Estado, y entonces ahí tienen o hay quien por ellos. Y en ese quien por ellos vienen y hacen uso de este beneficio, que yo no digo que esté malo, el beneficio en realidad es muy bueno porque trae, si se aplica bien y si no se aplica de forma selectiva, en realidad para el Estado de El Salvador es bueno, porque ya vamos a hablar también que el Estado en realidad le ha fallado a la ciudadanía en doble vía porque no está presente en todo el territorio de El Salvador, brindando las oportunidades y ha permitido que los pandillas se empoderen y tengan el control absoluto, y por otra parte ha fallado también porque a los corruptos que han permitido que eso pase no los han encarcelado ni los han procesado, sino que han generado impunidad. Entonces el Estado de El Salvador ha sido un Estado fallido históricamente en el país y le ha fallado al pueblo salvadoreño en doble vía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas personas que son políticos que han estado protegidos por el poder fáctico en El Salvador, lo que sucede es que ellos van y solicitan una negociación en la Fiscalía General de la República, y hay casos de menor trascendencia, que en realidad son los casos leves o los de poca relevancia, en donde los imputados son representados por el Estado y no se les aplican los procedimientos abreviados, que es donde en realidad debería de quizás intentar aplicarse mejor, no generando impunidad en delitos de corrupción. Pero a Juan Pueblo y a Juana Pueblo los vemos enfrentar los procesos en libertad, los vemos llegar al final del proceso y hacer negociaciones hasta el final del proceso, que pasaron presos. Por ejemplo, el muchacho que apareció en redes con un arma de fuego poniéndose a la orden del presidente, el muchacho enfrentó el proceso en cárcel y finalizó me parece que fue con un procedimiento abreviado, en donde admitió y salió, y ese es uno de los pocos casos que yo conozco en donde a Juan Pablo se le aplicó un procedimiento abreviado. Recuerdo algo, en el caso Saca,
cuando nosotros estábamos representando a los ex empleados de Capri. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros hicimos una solicitud de aplicación de procedimiento abreviado a la Fiscalía General de la República cuando nos enteramos que Tony Saca había hecho trato, que Charlé había hecho trato, que todos habían hecho trato. A nosotros nos ignoraron, nunca nos contestaron. ¿Y qué pasó el día de la audiencia antes de los incidentes? Nos paramos y pedimos que en igualdad de condiciones se le otorgara a los señores el mismo beneficio. Y se levantó el fiscal Mario Hueso y gritó con imponencia y con prepotencia: nosotros, la Fiscalía, el Estado, con ellos no va a hacer ningún tipo de negociación. Y se le sentía el odio personal hacia los imputados. Entonces nosotros decimos, para el desprotegido no, pero para los funcionarios sí. Es decir, qué retorcido el concepto de justicia que tienen esta gente. Además, uno de los requisitos de los procedimientos abreviados es que haya una confesión. La confesión viene del mismo, es decir, nace de la misma confesión cristiana, que cuando uno confiesa ante el Padre es una confesión espontánea, libre, sin ningún tipo de extorsión o de negociación. Entonces, ¿qué es lo que hay en este tipo de negociaciones de procedimientos abreviados por funcionarios corruptos? Es que la Fiscalía redacta las confesiones y al final del día ya los imputados están haciendo las negociaciones no porque deseen confesar ni porque sea espontánea la confesión, sino porque es un simple negocio de pena. Y eso es lo que pasó en Saca. Los delitos oficiales, las personas que los cometen son los famosos criminales de cuello blanco o ladrones de corbata, y ellos siempre salen de alguna manera beneficiados porque o no son procesados o son procesados en libertad, o se les aplican procedimientos que no están diseñados para generar impunidad. Entonces, lo que hay que hacer no es lo que salió una diputada en algún momento diciendo hay que eliminar el procedimiento abreviado. No, hay que cerrarle las puertas a las negociaciones corruptas donde se procesa a corruptos, es decir, donde se genera un nivel de mayor corrupción. Igual pasa con los casos de los criteriados. Cuando una persona recibe un beneficio de criterio de oportunidad, eso quiere decir que la Fiscalía va a tener la obligación de corroborar toda la información que proporciona el criteriado a través de otros medios de pruebas circundantes. Lo que sucede es que generalmente en El Salvador se captura el de arriba, se le da criterio y él se empieza a desvelar toda la trama que hay de crimen organizado o de corrupción abajo de él. Está hablando de límites para estos procesos abreviados y no criminalizar este recurso que lo faculta la justicia. Yo quiero precisar de algunas cosas con Elías Antonio Saca. Elías Antonio Saca ha sido condenado. Creo que judicialmente le podemos decir ladrón. ¿Es correcto? Así es. Perfecto. Es una palabra que se utiliza para cualquier persona. No veo yo por qué vamos a hacer la diferencia solo porque fue un expresidente. Perfecto. Ahora, el abogado defensor del expresidente Elías Antonio Saca ha dicho que él ha confesado el delito, pero también está pagando una pena. O sea, tampoco le ha salido tan fácil y no tiene mayor privilegio más que estar en una área limpia del sector 9 en las mismas condiciones que otros procesados, pero evitando que se mezcle con pandilleros o con delitos comunes. Lo que le quiero preguntar yo es lo siguiente. ¿Cuál es el punto acá? La administración anterior del Ministerio Público apostó a la parte penal más que a la civil. Podría ser una estrategia para una reelección, no sé. El tiempo lo dirá y al final pues no fue lo que pasó. Yo le quiero preguntar, ¿quién establece el criterio de lo que sí se puede y de lo que no se puede? Porque pareciera ser que se puede favorecer en un determinado momento, ya cuando se le olvida a la población por qué está ahí y qué fue lo que hizo y cuánto fue el dinero que se perdió. En ese caso, el problema nace desde el procedimiento mismo. Lo que sucede es que esta persona que ostentó el cargo de fiscal general de la República, únicamente su interés parecía personal, parecía colgarse la medalla de la condena de un expresidente y buscar la reelección. Porque cuando uno pone por sobre el interés nacional los intereses personales, pasan cosas como lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasó en el caso Saca? La Fiscalía nunca logró determinar cuánto exactamente fue el dinero defraudado. Si solo para un ejemplo y para que lo recordemos, hubo 2 secretarías que eran nuevas y recordemos que el presupuesto por una administración se ocupa hasta mayo 31 y la nueva administración ocupa desde junio 1 hasta diciembre el presupuesto aprobado anterior.
Entonces, ¿qué pasaba? En ese presupuesto ya preaprobado, cuando entró la administración Saca, no había secretaría ni de la Juventud ni de Comunicaciones, o era otra secretaría, no recuerdo ahora mismo. Entonces, se fondearon de esas dos secretarías desde gastos reservados. Desde allí ya podemos excluir ese dinero de los 301 millones. No se hizo. También el pago de todos los gastos de OIE y del Estado Mayor Conjunto Presidencial, también del EMP, también se tenían que haber deducido del monto total de los 301 millones. Hubo algunos servicios que se comprobó por la defensa que sí se habían prestado y que no habían sido dineros desviados, que también tuvieron que ser deducidos del monto de los 301 millones, pero no se hizo. Por eso es que al final lo que se hace es que nosotros pedíamos una condena, pero en el sentido abstracto, para que ya se fuera a los tribunales civiles a pelear los montos. Vamos a un paralelismo, licenciada Pastor, y veamos cómo el actual fiscal Raúl Melara aprueba el proceso abreviado para la licenciada Regina Cañas, y hay un poco de confusión porque dice el señor jefe del Ministerio Público Raúl Melara que va a haber un reintegro de dinero al Estado, que eran los $93,000, en donde hubo una simulación de un crédito y la licenciada Regina Cañas confiesa que ella mintió con la única finalidad de proteger a su hijo. Y así lo hizo ver el abogado defensor de Regina Cañas, del IDUCA, también apoderado de Héctor Silva Ábalos y de otros periodistas del Faro y Factu, que explicaba que había una malicia por parte de las autoridades judiciales y del Ministerio Público tratando de hacer ver que ella estaba regresando dinero en atención que era de el erario público. Y me parece que el fiscal general anterior se equivocó grandemente porque no buscó digamos, es decir, sí hubo un logro, hay que reconocerle la condena porque en realidad sentó el precedente para eliminar los gastos reservados como una partida en los gastos de la Presidencia de la República y que existía antes de los militares. Sin embargo, el costo también fue grande porque su gestión fue una gestión que tiene denuncias por tortura, denuncias por coacción, denuncias por violación a garantías fundamentales. Hubo una investigación de un periódico digital en donde se retomó la declaración, o por lo menos la supuesta declaración de un ex fiscal de la unidad de escuchas e intervenciones telefónicas, en donde manifiesta un uso ilegítimo de las intervenciones telefónicas, en donde incluso uno de los intervenidos fue mi padre, otra de las personas intervenidas, bueno, no sé si yo, fueron otros abogados litigantes particulares, hubo magistrados, hubo diputados, el mismo fiscal general actual estaba en la lista que apareció en esa investigación. Entonces, al final del día consideramos que sí se equivocó porque no terminó de hacer la tarea completa, que era restituir el dinero al Estado. Pienso que se pudo haber hecho mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace mejor el doctor Raúl Melara? Que no valida una negociación en donde no había restitución de ese dinero. Entonces, eso quiere decir que el beneficio no iba en triple vía, es decir, iba únicamente hacia el procesado. Y quizás hubiera ido en doble vía si el fiscal general acepta también, porque entonces el fiscal general estaba condenando otro caso de corrupción de las administraciones anteriores, que es lo que tiene el doctor Raúl Melara, y renuncia a colgarse una medalla de condena a cambio de lograr una restitución del dinero. Esto quiere decir que prefiere que ganemos en tres vías, es decir, que gane la gente, que gane él también colgándose una medalla y regresando el dinero, que es lo que ha pasado en el caso de la señora Regina. Sin embargo, el uso de la figura sigue siendo especial para casos de corrupción, que no está diseñada la figura del procedimiento abreviado para este tipo de procedimientos tan emblemáticos. Cuando nosotros hablamos de corrupción de funcionarios, de personas particulares que coadyuvaron a que funcionarios nos robaran nuestro dinero, estamos hablando que eso es parte de la responsabilidad que nos ha tenido históricamente con muertos migrantes forzados, con desplazamientos internos forzados, con casos como Victoria, con casos como Zenaida, con casos como los 72 que fueron allá a parar por los Zetas y que todavía no hay justicia. Y así podemos seguir del caso de Oscar y de Angie, que Tania quedó sola porque su esposo y la niña quedaron ahogados en el río Bravo. Es decir,
Cuando nosotros hablamos de dinero que no retornó, ese es el dinero que pudo haber sido utilizado para que el Estado estuviera presente en todo el territorio de El Salvador. Entonces, no es un caso leve, no es un caso de poca relevancia jurídica, no deben ser utilizados en casos de corrupción. Y en ese sentido pienso yo que debería de venirse una reforma para que en los casos de corrupción hayan más límites. Haya también, porque esto es parte del problema, y es que en El Salvador no solamente la corrupción de los privados o los particulares o las personas comunes no está bien reglada su participación en delitos oficiales, sino que además estos delitos de corrupción tienen penas relativamente bajas y desproporcionadas si las comparamos con los delitos comunes. Al final del día uno se da cuenta, y el salvadoreño me encanta que nos hemos empoderado de nuestros derechos, hemos conocido más todas las figuras que están en la Constitución, o por lo menos muchas de ellas, y ya un gran porcentaje de la población se le vienen estas cosas y ya las entienden. No es como antes, que solamente nos taladraban la información a través de 2 periódicos de circulación nacional y un solo medio televisivo. Ahora hay opciones, pero lo más importante es que ahora hay redes. Ahora todo pasa y todo de una vez está en línea, convirtiéndose en viral. Licenciada Pastor, su experiencia es fundamental. Así como están las cosas y como mira la estrategia del licenciado Mario Machado en defensa de Elías Antonio Saca, que el 12 de octubre 2021 cumple su media pena, que son los 5 años de estar privado de libertad, ¿considera que tiene la estrategia adecuada para lograr que él salga del centro penal Mariona y desde el sector 9, así como César Funes, que ya goza de la libertad anticipada, y en su momento también Julio Ran, que falleció ya estando en su hogar? No, en realidad sí, y es que la ley así lo establece. Es decir, son beneficios que no podemos nosotros condenárselos a nadie, porque en realidad están contemplados en la ley. Y cuando nosotros vemos también, según la ONU y los principios que nos aplican a nosotros como abogados en el ejercicio libre de nuestra profesión, no me equivoco, ya por el principio número 14 o 17, no recuerdo ahora mismo, se establece que no nos deben y no deberían, no podrían relacionarnos a nosotros los defensores o acusadores con los imputados que nosotros representemos. Es decir, nosotros ejercemos una profesión y toda profesión es digna. Entonces, al final, nosotros no tenemos que ser vinculados con casos. Ya allí está en cada persona a quién decide defender o a quién decide acusar, y a quién sí y a quién no. En el caso del licenciado Machado, lo que está haciendo es lo que la ley le franquea. Y además, cuando hablamos, si ahora yo comprendí mejor todavía el asunto, cuando tú me dices, José Luis, que está reclamando 19 millones en la parte civil porque no hay prueba, pues tiene la razón, que si el Estado no le ha aprobado el perjuicio, no le ha aprobado el daño, no le ha aprobado absolutamente nada, está haciendo un reclamo en concordancia con lo que ha podido probar el Estado. Ahora, va a resultar un poco incoherente una condena de $301 millones penal, de responsabilidad civil en lo penal, que ahora vienen a reclamar, y que se reduzca a 19 millones, ¿verdad? Como que tiene un poco de incoherencia, pero sin embargo todo depende de las pruebas incorporadas en el juicio, y eso pasa mucho en los casos donde hay afectaciones psicológicas o donde hay daño que es producido por el delito, y que entonces hay daño directo por el delito y hay daño que es responsabilidad civil por personas responsables civiles subsidiarias. De lo que se trata es que se prueben, ¿no? Actualmente, para considerar que a partir del mes de octubre 2021 regrese Elías Antonio Saca a la vida civil. Está en una coyuntura bien dura. En realidad, con eso de las redes sociales, con la salida de muchas personas, funcionarios que han estado por años arraigados en la Asamblea Legislativa, que es un momento de poca tolerancia a la corrupción. No la tiene fácil, pero es un derecho, es decir, la ley así está. A quien hay que culpar por esas leyes deficientes y que favorecen la corrupción y la impunidad, ya se van de la Asamblea algunos, otros ya salieron, muchos quedaron impunes, muchos se enriquecieron. Es decir, aquí hemos tenido favorecimiento hacia la impunidad de una forma descarada, y es cuando a veces se le cuestiona mucho a la población esas reacciones de agresividad y de intolerancia, pero es que yo digo, hace falta en realidad ser el que no tiene que darle de comer a sus hijos
para entenderles un poco el aborrecimiento hacia estas personas que tienen a más victorias muriendo en países extranjeros cuando no debieron de salir de El Salvador nunca. ¿Un ex convicto puede ser reintegrado a la sociedad de manera acelerada? Se lo digo porque ya vemos en la calle a César Funes y también a unos ex o publicistas vinculados siempre al caso, que en un principio dijeron que no tenían nada que ver con el manejo de este dinero que era pues disfrazado como publicidad y al final reintegrado a las cuentas del grupo Samis. Creo que son los hermanos Lemus, ya están ahí de nuevo y están trabajando. O sea, ¿esto es factible? Es factible, de hecho es una de las oportunidades que se supone que debe de garantizar el Estado a las personas procesadas y condenadas, que para eso sirve, es decir, para eso se ha creado toda esta negociación de contrato social, de sanciones hacia las personas, porque la prevención general y la prevención específica se supone que la persona está lista para ser reincorporada a la sociedad, para ser parte que abone en positivo a la sociedad, porque se supone que ya estuvo preparándose todo este tiempo, pagando por lo que hizo y preparándose para la reincorporación a la sociedad. De hecho, el estigma lo generamos nosotros los ciudadanos y a veces, sin que estén presas las personas, les imponemos etiquetas y los estigmatizamos, que es lo que sucede incluso con los migrantes afuera. Es decir, son personas estigmatizadas porque son pobres, porque no tienen oportunidades, nos ven como peligrosos y todo ese tipo de temas, pero sí se puede. Y en el caso, me parece que en el caso del señor Funes hubo reintegración del dinero y hubo cumplimiento de cierta parte de la pena. Y hasta donde yo recuerdo, en el caso de él, hubo demostración en sede judicial del reintegro que hubo de algunos dineros. Es decir, al final del día, muchas de estas negociaciones en el caso Saca fueron en realidad no verdaderas aceptaciones de culpa, sino que fueron negociaciones por conveniencias de aplicación de pena. Salía más barato confesar y soportar el estigma que correr el riesgo de ser condenado a 15 años, que así como estaba la coyuntura, hubieran sido condenados a esa cantidad de años las personas que estaban siendo procesadas. Gracias por mantener esa fiel sintonía. Son las 9:05 de la noche. A las 9:30 habilitamos nuestro teléfono en el estudio 2263-0023. Hoy converso con la abogada, especialista en el área penal, analista, Tania Pastor, con quien estamos conversando sobre diferentes tópicos del área de justicia y de seguridad. Licenciada Tania Pastor, su primera reacción cuando ve el nombramiento como nuevo ministro de Justicia y de Seguridad del licenciado Gustavo Villatoro, quien ha tenido también una carrera de fiscal, más en San Miguel que en San Salvador, y el presidente destaca su formación como abogado y también el trabajo que en su momento hizo cuando se incorporó a la unidad anticorrupción dirigida por Douglas Arquímedes Meléndez durante la administración del doctor Córdoba Castellanos. Bueno, saltaron al mente de muchas personas en el momento que escuchamos el nombramiento. La primera fue por qué sale un ministro que está haciendo un trabajo bastante bueno y con los logros que había obtenido. Deja un estándar bastante elevado para el que viene detrás. Y dos, por qué ese nombramiento de una persona que está vinculada a la administración de Saca. Yo creo que eso fue como el cuestionamiento generalizado en podría decirlo, y pues la respuesta solo la tendrá el presidente. Sin embargo, nosotros tenemos que ver o entender estas dos acciones. Es muy coherente desde ese aspecto. Lo cuestionable es el otro punto, que no sabemos por qué el ministro Rivas se va si estaba dando un buen resultado. Entonces la única explicación que yo encuentro es que quieren mantener el resultado y mejorarlo, y además dar una parte que el ministro Rivas no podía aportar porque no era su profesión ni tampoco su experiencia, que es la tecnificación en la investigación del delito al interior de la Policía Nacional Civil de Investigaciones, que actualmente es una subdirección. Entonces, si tenemos a alguien en la cabeza con su conocimiento, pues podemos sacar una lógica deducción de que el resultado va a ser mejor y que se va a tecnificar más la investigación del delito, que va a haber menos impunidad
o por lo menos yo podría presumir que eso es lo que se persigue, José. De acuerdo. Y en su momento el exministro Rogelio Rivas está participando desde el día de hoy en el proceso de transición de la administración que él tuvo a la nueva con Gustavo Villatoro, quien ya se ha reunido con el alto mando del Gabinete de Seguridad en el Ministerio de Justicia y Seguridad, prometiendo resultados inmediatos al presidente de la República, Nayib Bukele, abogada. Sí, de hecho, aquí hay algo que tenemos que tener cuidado que no vuelva a suceder, porque en algún momento se ha venido superando en la Fiscalía General de la República, y que por lo menos eso es cuando yo denuncio la gestión anterior, es porque precisamente nosotros en la jerga jurídica conocemos cuando decimos le armaron la voladora. Y cuando nosotros escuchamos le armaron la voladora, es que en la Fiscalía o en la Policía le armaron el tamal, también se dice. Eso quiere decir cuando a costa de lo que sea se logra procesar a ciertas personas a través de la producción falsa de prueba. Entonces, si hay elementos así al interior de la policía, tendrían que inmediatamente ser detectados por el licenciado Villatoro. Es decir, el estándar lo tiene bastante alto, porque sale una persona que daba unos resultados muy buenos en el aspecto de seguridad, pero que estaba todavía la falencia del aspecto de investigaciones. Entonces, esa parte de la transición pues tiene que darse, porque la parte de la seguridad, quien la ha traído funcionando bien es precisamente el exministro Rivas. Entonces hay que tener mucha vigilancia, porque se esperaría que parte de esta tecnificación a la que va a aportar el licenciado Villatoro va a ser precisamente también, no solamente tecnificar, sino que identificar aquellos elementos que sabemos que en toda institución siempre hay malos elementos y buenos elementos, y pues los malos hay que separarlos para que los buenos puedan dar resultados y no se vea manchada la reputación por algunos cuantos. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.